Bueno, damos la bienvenida a Matías de Bueno del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Matías, un placer, ¿cómo andás? Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, Matías, nos interesa ahondar contigo la problemática de los incendios que se están dando. Suele darse esta situación en forma a veces recurrente, a veces estacional. Está todo también condimentado más allá de las cuestiones causales, casuales o no. Cuestiones también que tienen que ver con temas urbanísticos, que tienen que ver también además con el cambio climático, con sequía, vientos. Contanos un poco cómo se van todos estos factores entrelazando y en qué devenir estamos en estos momentos en este sentido. Bueno, nosotros lo que hacemos desde la universidad principalmente es generar todo un monitoreo que tiene que ver con la cantidad de área que se viene quemando a través de imágenes satelitales y recopilación de datos, y vamos generando un control de aire permanentemente para ver cómo está la calidad. Independientemente de eso, como tenemos mucho, o sea, nosotros trabajamos lo que es el observatorio ambiental, que toma la información y la divulga. Y tenemos paralelamente la plataforma ambiental de la universidad, donde están alojados el conjunto de científicos, investigadores, etcétera, que están en la temática. Con respecto a las quemas, lo que hemos visto es que durante todo el año pasado, o sea, nos centramos principalmente en la región del Piecas, la parte del humedal que abarca Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y fuimos detectando que se quemaron prácticamente durante el año pasado unas 400.000 hectáreas. Entre esas 400.000 hectáreas vos tenés partes que son efectivamente pastizales y partes que corresponden a bosques o a nuevos territorios, bosques de albardón principalmente. No nos olvidemos que el humedal es un sector del territorio que a veces se inunda, a veces tiene menor cantidad de agua, etcétera, pero presta una enorme cantidad de servicios ambientales. Incluso es un recurso natural muy importante para más de 15 millones de personas que viven del humedal a lo largo de estos kilómetros que abarcan desde la desembocadura del Río de la Plata hacia el norte de Santa Fe. Quizás hasta Diamante, más o menos, que es el área que se mide. En la actualidad, lo que se fue quemando a lo largo del 2021 da un total de aproximadamente 160.000 hectáreas, que se desató con mucho mayor ferocidad durante las últimas semanas, ya que veníamos en más o menos unas 80.000 hectáreas, que a diferencia del año pasado, que los fuegos eran totalmente descontrolados, había fuegos más controlados, más pequeños, en menor cantidad de tiempo, pero en los últimos días, enfrente de San Nicolás, enfrente de Villa Constitución, y luego entre San Pedro y Zárate, se desataron dos incendios enormes. Uno llegó a más de 7.000 hectáreas, que es el que está enfrente de San Nicolás, en poquitos días, y el otro llegó a 30.000 hectáreas, que es el que está al norte de Buenos Aires, entre San Pedro y Zárate. Realmente de dimensiones gigantescas, muy difíciles de combatir, o sea, y más allá de eso, también con muy poco recurso para combatirlo, porque se viene escapando, digamos, lamentablemente la cuestión del fuego, que si no se controla rápidamente, eh, se desmadra, digamos, o sea, es algo que con el viento, con la sequía, con la falta de lluvia, es un combo explosivo. A esta situación se suma lo que es también la mano del hombre, no solo a través del fuego intencional o no, y dentro del intencional un accidente o 100% por una cuestión de planificación, y lo que después se termina yendo, ¿no?, de las manos esto. ¿Qué ocurre con la mano del hombre también desde lo urbanístico? ¿Cómo esto también incide en la cuestión netamente ambiental? Bueno, lo que nosotros vemos es que el fondo tiene que ver con un cambio en el uso del suelo en general. O sea, genéricamente es cambio del uso del suelo. Después, a partir de ahí, puede haber distintos tipos de actividades. Lo que pasa es que muchas veces lo que sucede, pues yo me imagino siempre, la gente que por ahí tiene el campo ahí y se pregunta, ¿y yo qué hice, digamos? Y bueno, quizás por algunos vivos que después se les descontrola, terminan pagando el pato todos, primero todos los ciudadanos que reciben el humo, la mala calidad del aire, etc. Segundo, todos los dueños de los terrenos que se están quemando, digamos, porque no, me imagino que no son todos quienes quieren ir a prender fuego, muchos lo querrán cuidar
Ahí hay biodiversidad, hay naturaleza, hay fauna, hay flora, y aparte, como conjunto, nosotros necesitamos el humedal como sumidero de gases de efecto invernadero y como regulador de agua, tiene muchos servicios ambientales. Entonces, la mano del hombre, obvio que tiene mucho que ver, porque el 95% de los incendios comienzan porque alguien encendió el fuego, y lo que nosotros vemos satelitalmente es que tiene una metodología de encendido. Lo que pasa es que está muy difícil de controlar en este momento. Independientemente de eso, todos los incendios actualmente son ilegales, o sea, están declarados ilegales por la Corte Suprema de Justicia desde el fallo Equística Defensa del Medio Ambiente, donde ninguna de las provincias puede dar permiso para quema en este momento. Y si nosotros vemos una imagen satelital más ampliada, te puedo decir que desde básicamente la mitad de la provincia de Buenos Aires y de la mitad del país hacia el este, el mapa tiene una enorme cantidad de fuego. O sea, no es solamente lo que se está viendo acá en el humedal, sino que hay muchísimo fuego en todo el país y hay fuegos también por incendios de basurales, muchos basurales que están incendiándose, mucha banquina al costado de las rutas, o sea, hay incendio por todos lados, lamentablemente. La parte urbanística, el avance del hombre también en lo que tiene que ver con asentamientos nuevos, ¿cómo va afectando también lo que es el equilibrio natural del suelo? Bueno, era un ejemplo claro está con este tema que sucedió en las semanas anteriores con el tema de los carpinchos. O sea, el hombre avanza sobre un espacio natural, independientemente de la clase. Yo no me meto, viste, no, porque esto, los chetos, no tienen que ver con eso. Nosotros como especie venimos avanzando sobre el planeta, tomando mayor cantidad de territorio, o sea, como vos decís, emprendimiento urbanístico, lo que fue la expansión de la frontera europea, o sea, estamos tornando antinatural algo que no lo era. Lo mismo la deforestación del Amazonas, acá mismo, en la zona cercana a Rosario, todo lo que tiene que ver con la vera del río Carcarañá, más allá de que es un área protegida, se está desmontando, no con fuego, pero sí se está desmontando para generar una gran cantidad de barrios. O sea, entonces queda cada vez más pequeña la porción de naturaleza, y sí se avanza sobre emprendimientos inmobiliarios, como bien vos lo decís. ¿Impacta? Y sí, porque cambiamos los hogares de la fauna para generar más hogares de las personas, y antropizamos, digamos, toda esa región. Por el otro lado, viene el incendio. Entonces, yo lo que veía en cuanto a la fauna, en el caso de los carpinchos, de un lado está el barrio, del otro lado está avanzando el fuego. ¿A dónde van a ir a parar? O sea, si nosotros no generamos las condiciones, o no generamos las reservas, o no generamos los corredores biológicos para que la flora, la fauna, la biodiversidad tenga algún espacio donde manejarse, bueno, no va a haber nada donde meterse. Matías, ¿cómo se corrige esto desde la política, desde las legislaciones? ¿Qué iniciativas hay hoy en danza? ¿Cómo se puede esto perfeccionar sin caer en extremismos ni en posturas justamente muy radicalizadas, ni de uno ni de otro polo? Bueno, yo creo que un tema tiene que ver con el debate de la ley de humedales, pero donde tienen que estar integrados todos los sectores, como bien planteás, o sea, tanto los sectores productivos como los sectores ambientalistas. Hay que buscar un equilibrio, pero tiene que estar marcado por una política de Estado, porque claro, de un lado van a decir, no se puede tocar nada en un humedal, del otro lado van a plantear, pero queremos producir, el país necesita dinero, necesita divisa, sin el campo la gente no come, que también es una realidad, y bueno, entonces hay que plantear algún tipo de transición, pero ahí tiene que jugar muy fuerte una política de Estado, porque ¿quién va a pagar esa transición? Y eso mismo se puede traspolar a, a nivel global, porque hoy nosotros tenemos una crisis climática enorme, pero todo el mundo habla de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas en cuanto a la crisis climática y el cambio climático. Yo creo que hay que conseguir fondos internacionales para poder lograr transformaciones, cambios de matriz, etcétera, pero tiene que estar muy acompañado con una política de Estado que le permita al productor generar transformaciones en el modo de producción, porque si no queda siempre atrapado en la misma. Hay un solo modo de producir y pequeños modos que no tienen escala, digamos, y el chacarero, obviamente, se va a encontrar en una dicotomía de, bueno, pero si yo me arriesgo, quizás fundo el campo, pierdo, no me va a alcanzar, el Estado se lleva más del 40 y pico % de lo que produzco, o más en muchos casos.
no manejo bien la cuestión impositiva, pero sé que es muy, muy alto. Entonces creo que esto se corrige con mucha decisión política, pero con políticas de Estado que acompañen a la producción en el cambio del modo productivo que nosotros tenemos que llevar adelante. Y obviamente con mucho diálogo, hay que ponerse de acuerdo, no podemos ir a los extremismos totales. Hay lugares que tienen que estar categorizados, territorio, o sea, tiene que haber un ordenamiento ambiental del territorio donde hay lugares que no se puedan tocar, lugares donde se pueda producir y lugares que tengan una mediana mediano interés de conservación, digamos, como tal cual están planteados en todas las normativas ambientales que van categorizando, como está en la ley de bosques, como bien puede estar también en el proyecto de ley de humedales, como lo plantea la ley de presupuesto mínimo de cambio climático. Así que entiendo que es con mucha política de Estado, pero acompañando la producción, obviamente, porque si no, ya vimos lo que pasa cuando no se acompaña. No va a pasar nada. Se va a volver a cajonear una ley de humedales, van a estar los lobbies de un lado, los lobbies del otro, no vamos a llegar a nada y esto va a seguir igual que hasta ahora. Matías, un placer muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.